Bienvenidos aquí a los argonautas del archipiélago digital. Permítanme presentarlos para iniciar el debate. Pues, bueno, mejor cambiemos la dinámica y preséntense ustedes mismos. Víctor, por favor, más o menos danos tus datos, tus medidas si quieres también. Tu teléfono y aquí lo vas por el pan. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Guerra García, yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, hice la maestría en Historia y Etnohistoria en la ENA, investigo más bien lo que es la historia del rock en México, principalmente que lleva a finales de los 70 y la década de los 80. Y aparte del rock, bueno, me apasiona lo que es la música en todos sus sentidos y he hecho trabajos acerca del mariachi, del rock, del ska. Lo sentimos, la señal ha sido interrumpida debido a que el vecino le ha cambiado la clave al módem. Pero en cuanto la descubramos, regresaremos al archipiélago digital. No se mueva. Sí. Corte comercial. Corte comercial. Va que va. Bueno, Fabián, en lo que arreglamos el problema de Víctor, por favor, pues igual también preséntate. Okay, danos pues bueno. Tus datos. Ok, pues yo soy Vicente Fabián López Corral, soy egresada de la carrera de Historia por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También me aventuré a estudiar Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy una persona muy inquieta en cuanto a intereses académicos. Por ahora, pues me he centrado en lo que es la memoria colectiva representada en el heavy metal, que bueno, es una de mis mayores pasiones, que como bueno, el buen Vic también, el ámbito musical me ha jalado mucho, pero bueno, no me he enclavado un tanto ahí. Como estudiante, pues me di la libertad de abordar otros temas, como por ejemplo las rebeliones indígenas durante la época de la colonia, en el caso de la pedagogía, lo que es la parte de la didáctica, la enseñanza de la historia y las desigualdades sociales en la educación, pues bueno, han sido temas que me han llamado mucho la atención y bueno, espero en lo futuro incursionar en la parte de lo que es el deporte, hacer un estudio por ahí sobre el fútbol americano, que también es otro de los ámbitos que más me gustan. Además de eso, pues bueno, toco el bajo en un grupo de TEUR y pues bueno, estoy aquí muy agradecido y entusiasmado por participar en este proyecto. No, pues bueno, al contrario, gracias por aceptar la invitación y venir aquí a comentar un poco sobre su opinión y su experiencia dentro de la historia. Víctor, ¿ya estás bien de vuelta con nosotros? Se está conectando, espérame tantito. Pero si no se corta, pues adelante. Va, perfecto. Bueno, como les comento, como les fui adelantando, pues yo en lo personal les digo, considero a la historia y a la antropología como dos ramas diferentes, aunque de hecho ya empezando a dar clases me doy cuenta que antropólogos e historiadores están peleando por ahí los precursores, y por ahí ya mencionaba algo Víctor sobre Heródoto, que es el principal precursor que se están peleando. Aquí lo principal va a ser, bueno, tratar de cumplir el reto de explicar lo que es la historia, sobre todo qué es, cuáles son sus principales corrientes y finalmente su uso en la actualidad en 10 minutos. Entonces, empecemos con... Qué desafío, qué desafío. Empecemos con qué es la historia y por favor ahí quien quiere iniciar. Ahora sí, ahí vas, Fabián. Ok, bueno,
Es una pregunta un tanto complicada, la verdad, con tantos conceptos, categorías. Yo en lo personal, y por ejemplo cuando doy clases, lo que más o menos les explico, es una disciplina que va a interesarse por los cambios y continuidades que van a tener las sociedades a través del tiempo y del espacio, considerando estos dos elementos como las coordenadas por los cuales se mueven las sociedades en este rollo, ¿no? Entonces, ahí creo yo que este concepto engloba otras tantas cosas, supera un poco esta centralización en el acontecimiento, en el hecho y particularmente en el político, y abre un panorama a que, pues bueno, en primera el ser humano debe considerarse como un ser social y además, pues bueno, abarca infinidad de temas, hasta las mentalidades, los sentimientos, en fin, un montón de cosas más. Sí, en mi caso, por ejemplo, la historia es, así como dice Fabián, pero es una disciplina científica que estudia a los hombres en un tiempo y en un espacio específico, de acuerdo a su contexto y a sus herencias culturales, ¿no? Y eso es lo que permite, como bien lo estaba mencionando Fabián, una multiplicidad de aristas desde donde se puede hablar del hombre, ¿no? El hombre como ser social implica también, pues, su espacio, su relación con la naturaleza, sus mentalidades, la cultura, ¿no? La política. En este caso, también las pasiones que pueden tener, como en este caso, como se mencionaba, el deporte, ¿no? La música. Entonces, es importante hablar que la historia no se puede entender si no se habla de un espacio específico, lo que nos lleva a delimitar nuestro lugar de interés, de estudio, y un tiempo también, porque pues eso nos abriría una inconmensurable beta de trabajo en la cual pues no nos alcanzaría la vida para realizarlo, ¿no? Claro. Aquí quiero meterle un poquito de polémica al asunto, y es que pues, todo el tiempo, o bueno, hasta antes de llegar al nivel universitario, yo en lo personal, siempre había escuchado la definición de la historia como el estudio del tiempo, pues. Y de hecho, creo que todavía se sigue utilizando en ciertos niveles básicos esa definición de que la historia estudia fechas, protagonistas, etcétera. Y pues a ustedes los conozco, siento que ya tendrán alguna crítica a esa forma de ver la historia. Ahí, ahora te toca a ti, Fabián, ¿vas tú o yo? Vas tú, mi queridísimo Vic, una y una. Va que va. Mira, pues la crítica en este sentido, sí se nos ha enseñado desde la primaria lo que es la historia como una serie de fechas y grandes acontecimientos realizados por grandes hombres, ¿no? Sin embargo, conforme vamos avanzando en estudios universitarios, pues te vas dando cuenta que no es tanto el asunto que se tenga que estudiar la historia así, sino que es una serie de construcciones sociales que son utilizadas por los políticos, o en este caso por los estados, para legitimar su función, ¿no? Entonces tenemos que la definición de historia cambia mucho dependiendo del régimen que está en el poder. Durante mucho tiempo se creyó eso, y hay estudios acerca de la historia social como Edward Palmer Thompson y Eric Hobsbawm, que regresan al asunto de estudiar al hombre en sí, con sus condiciones de clase, con sus condiciones propias, y no a los grandes estadistas, ¿no? Entonces eso nos lleva a pensar que la historia depende mucho, sí, del discurso que querramos emitir y desde el punto donde la estamos haciendo, para que los demás la escuchen o para que los demás nos lean. Porque a estas alturas, pues dudo mucho, o al menos es mi idea, que se crea todavía que los estados te enseñan, por ejemplo,
lo que realmente sucedió, ¿no? Sino que más bien enseñan lo que a ellos les permite legitimarse en el poder. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pap. Sí, claro, mira, yo creo que hay que ver también, como cita Vic, la finalidad que tiene la historia en la formación general que se intenta dar al individuo, pero también lo que específicamente se da en cada etapa de estudio, ¿no? Por ejemplo, he detectado que a nivel básico se nos da ese tipo de enseñanza porque la idea es generar un sentimiento de pertenencia hacia este gran imaginario que es la nación, la patria, ¿no? Entonces, acuérdate bien que los fundamentos de eso pues son los acontecimientos que hicieron emerger al país. Por eso desde niños pues nos hacen hacer hasta cosplays históricos, ¿no? De Miguel Hidalgo, los revolucionarios, esas cosas. Y Sí, en la me acuerdo que secundaria... yo hasta me tuve que poner una media en la cabeza para interpretar a Hidalgo. Bueno, a mí me tocó ser revolucionario, mal pagado, por cierto. Son bonitas esas fotos. Eran todo un reto para el diseño de moda de nuestros padres. No, pero por ejemplo, no les digo lo que me pasó a mí con Morelos, pero... No, sí, dinos, ¿qué te pasó? No, de plano, pero bueno. Después Y bueno, por ejemplo, yo he detectado que la historia a nivel secundaria va muy encaminada a la formación de una serie de valores específicos que te permiten ser un buen ciudadano. De hecho, si tú ves los contenidos que se enfatizan en la parte de historia de secundaria, sobre todo historia de México, con formación cívica y ética, pues van como un complemento. En sí conoce lo que organiza esta cosa, que en este caso es México, pero también ve definiendo los valores que maneja la cultura mexicana, ¿no? Esta idea de identidad nacional. Y efectivamente pues hay una finalidad política. A nivel bachillerato, y dependiendo también quién te enseña historia y lo que contempla el programa de estudios, pues más bien es situar a tu país en un contexto un poco más amplio. Por eso ahí yo he notado que, por ejemplo, cobra una mayor atención la historia universal, ¿sale? Entonces es muy dicotómico porque una cosa es lo que te dicen los programas de estudio que emplea que conlleva lo que es estudiar historia a nivel básico, y la otra es lo que en términos prácticos uno aprende. Que bueno, esta narrativa pues descansa mucho en la parte política porque además es muy sencillo de enseñar. Es menos complejo que abordar al hombre desde una perspectiva más social, integrando los temas que hemos estado viendo. Entonces ahí me parece un vicio que se mantiene en la actualidad y que desafortunadamente en muchos casos se ve reforzado por estos otros elementos que ocupan el discurso histórico y que también influyen en cómo la persona de a pie, no especializada, entiende la historia, ¿no? Le hace telenovelas, le hace novelas de ficción. La novela histórica a veces influye más que una clase o que un libro, le hace el cine, que bueno, aquí en México no es tan amplio como en otros países. Y bueno, ya en términos más recientes, la facilidad que da la tecnología, ¿no? O sea, ve que hay un montón de canales de YouTube que te hablan de determinados temas históricos, pero casi siempre es desde la cuestión política. Y bueno, ya recientemente incluso me atrevo aquí a involucrar al morbo, ¿no? Pero va también, yo lo veo yo, como esta crisis de identidad que actualmente estamos teniendo como consecuencia de la globalización. Y uno como docente pues resulta un tanto complicado llevar a sus estudiantes a que, por ejemplo, hay una relación muy cercana entre lo que es el pasado y es el presente, y que es muy distinto hablar de un tiempo cronológico, que es a que más o menos estamos habituados, con el tiempo histórico, ¿no? Que es parte esencial para entender estos cambios que vemos en los procesos que llevan a sociedades a lo largo de su devenir. Y que eso me recuerda... Les puedes dejar hacer cosplay también, ¿no? Sí, eso... sí, yo he tenido ganas de hacer eso, ¿eh? Fíjate, ahorita que decía Fabián eso, me recuerda una anécdota que estábamos contando en alguna ocasión, en el que tal vez el tiempo histórico o los procesos que llevan es muy diferente de un lugar a otro,
que es complejo llevarlo a un nivel básico. Por ejemplo, cuando llega la independencia, los últimos que se enteran son los del norte, ¿no? Cuando son las provincias de Nuevo México, Texas, no sé yo, se enteran que, caray, ¿cómo que ya somos independientes y estamos bien a gusto con los Borbones, ¿no? Que estamos bien a gusto con los de la corona española. Bueno, ya ni modo, ¿no? Y entonces cuando les llega la noticia también, chinga, ¿cómo que ya ya no somos mexicanos? ¿Cómo que ya somos gringos? Espérense, ¿cómo estuvo el asunto? Llega a tener otro tipo de cuestiones también, en los cuales de identidad, que es una parte importante hablando de cuestiones antropológicas, se va construyendo de manera diferente, y a lo mejor ahí sí es lo que dice Fabián. Es complejo porque incluso hasta la fecha, hablar de identidad nacional, pues te lleva a englobar elementos cohesionadores, tales como, por ejemplo, el charro y la china poblana, el tango de Moncayo, la música de Carlos Chávez, cuestiones de este tipo, pero que si tú vas a otra región no le significa mucho o no le significa nada, ¿no? Y entonces, con este discurso, como lo decían, ¿no? Es un discurso político que no está respetando, o más bien que no está tomando en cuenta que somos una nación multicultural, ¿no? Y entonces no hay un México, sino hay muchos Méxicos y una forma muy extensa de entender una misma realidad, o más bien muchas realidades que no son conmensurables en un asunto tan básico, ¿no? Como puede ser la intención de una identidad nacional, que eso nos lleva también a otra cosa, ¿no? Sí, ¿no? Y además los colectivos que se involucran, porque como bien lo comentas, pues no es lo mismo la historia que, por ejemplo, nosotros aprendemos en el centro del país, particularmente en la Ciudad de México, que es pues bastante focalizada a lo que ocurre aquí en relación a la periferia, a, por ejemplo, cómo se enseña al interior de la República, ¿no? Que eso es también un tema que me llama mucho la atención. Y entonces eso a la hora de entender un discurso general, como es la escuela que aprendemos a nivel superior, en media superior, yo me dedico a preparar gente para el examen de la UNAM, pues sí encuentra uno trabas y como que se quedan hasta cierto punto confundidos, ¿no? Sobre todo la gente que viene del interior de la República, porque como lo comentó Víctor, no tiene el mismo peso, y reitero, también incluso los protagonistas de estas acciones pues se interpretan de diferente manera. Actualmente pues ya hay un poquillo más de apertura, entre comillas, es algo que yo cuestiono, hacia grupos como por ejemplo los afrodescendientes o las comunidades originarias, que ya se empieza por ahí a hablar, pero que todavía en una interpretación general no especializada de la historia siguen siendo invisibilizados. Y de hecho eso pues tiene repercusiones en cómo nosotros nos entendemos como sociedad, y por supuesto que refuerza algunos problemas como el racismo, ¿no? Exacto. Sí, de hecho sí, y ahorita que los tengo los dos aquí juntos, y aparte hay que mencionar que son una mezcla rara los dos entre Tlacuache y Puma Tlacuache, y ahí se ven principalmente dos tipos de historia. No es lo mismo el tipo de historia que podría enseñarse en la UNAM al tipo de historia que se enseña en la ENA. Y de hecho les comentaba ya por mensaje que esto tiene mucho que ver también por las academias o la sociedad académica que existe en cada una de las instituciones. Y de hecho creo que en mayor o menor medida tienen cierta conciencia las academias. No sé si corazón, pero por lo menos conciencia. Pues mira. Entonces, sí. Fabián, te toca. Híjole, pues, qué tema tan más espinoso, la verdad. Sí, aparte, les tengo que decir que el reto era 10 minutos y ya llevamos 15, entonces adelante, no se preocupen. Ok, bueno, es que tocas temas que llegan a lo más profundo del corazón, y por supuesto que uno ahí se debraya. Híjole, la verdad es que yo pienso que las academias, más allá de las cuestiones políticas que hay al seno de ellas,
también representan espacios de conflictos, porque bueno, te puedo contar mi experiencia de ser estudiante de historia de la ENA, que tuve profesores de la academia que parecía que todavía andaban en la Guerra Fría, entonces nos cargaban mucho hacia el marxismo, me acuerdo bastante bien, hacia una filosofía de la historia que tiene este sello de todo materialismo, todo materialismo, todo materialismo, y sobre todo eso en los primeros semestres pues resulta algo duro, y de pronto te topas con profes que te dicen, no, o sea, todo es posmodernidad, la historia se reduce al discurso, ¿no? Y todo es interpretación, todo es narrativa. Entonces ahí sí. Como que uno, bueno, yo mi experiencia es que entré como que en shock y me costó trabajo, ¿no? Por una parte agradecí, porque bueno, tuve diferentes interpretaciones, enfoques teóricos que al final a uno le sirven en su chamba, ayudan a comprender mejor lo que está realizando y creo que le da más sustento a lo que se desempeña. Veo que la ENA, no sé ahora, pero por lo menos cuando a mí me tocó estudiar, le ponían mucha atención a la parte de teoría de la historia, y reitero, también se debe a la variedad de enfoques teóricos que tenían estos profes, e incluso también los de asignatura, que acá en ENA los consumimos como hora semana-mes. Cosa que, por ejemplo, platicando con colegas de la UNAM e incluso de la UAM, no tienen esa misma carga. Y por otra parte, creo que, por ejemplo, en la ENA hay una limitante en ese sentido, porque la parte metodológica, ahí yo veo que como que están un poquito descuidados. Entonces, eso me hace ver que no hay algo claro respecto a lo que la misma academia entiende de lo que es ser historia, ser historiador y por supuesto que el oficio. Hay cosas esenciales, pero creo que no se llega a un consenso, por lo menos no desde la Academia de Historia de la ENA. Y ya me van a vetar por eso. Me gusta conocerte. Muchas gracias, la puerta está por allá. Hay una cuestión ahí, como bien decías, somos como una especie de quimera ahí, entre Tlacuache, Puma, y tenemos la fortuna de tener como esta parte, estas dos visiones. Yo recuerdo que cuando estudié la licenciatura en Historia en la facultad, pues sí, no te cargaban mucho de teoría, te mandaban 2 semestres de teoría y 2 de filosofía de la historia y no abarcabas mucho. Aquellos que se interesaban en teoría metían optativas, o sea, hacían o buscaban por su propio medio entrar a clases de teoría. En la parte metodológica, pues sí, se preocupaban un poquito más. Sin embargo, porque te iban acompañando en diferentes seminarios, seminarios, talleres de especialización o seminarios, taller que te iban enfocando hacia donde tú querías trabajar y que podías desarrollar ya tu ejercicio, ¿no?, de tesis. Sin embargo, también había veces que llegaron a ser muy cuadrados porque, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo mucho mi caso, que el proponer una tesis desde la historia del rock mexicano, a algunos les costaba mucho trabajo entenderlo. De hecho, quien fue mi asesor pues fue el que se aventó el pato porque decía que sí era posible hacerlo, ¿no? Pero tuve que poner en manos del coordinador de la licenciatura para que me lo pusieran, porque a quien yo había escogido en la... Y tus velas a San Judas, ¿no? Y exactamente. No te voy a decir porque sería sería algo bastante pesado, digo, tantos miles de pesos invertidos. Es imposible. Hice que el negocio de la señora de la esquina creciera y si creciera. Y recuerdo que fue así, y el asunto fue con mi asesor, al cual pues, aprovecho para mandarle saludos, a Ricardo Gamboa,
que terminó siendo una asesoría bastante agradable, porque las asesorías terminaban siendo charlas de cuates, ¿no? Yo hablaba de Los Locos del Ritmo y me decía, sí, claro, yo me acuerdo de haberlos visto en la prepa 4 o haberlos visto en tal parte. O me decía él, oye, yo me acuerdo de un muchacho que era Sergio de Bustamante y tenía una canción que se llamaba La Fiesta Magna. Dije, cámara, y a buscar las cosas en YouTube, ¿no? Porque ya buscar ese tipo de música pues, está canijo, ¿no? En un soporte como el disco compacto o en un disco de vinilo. Y te das cuenta que, bueno, la metodología la vas construyendo tú. Y es una de las cosas que a lo mejor te dicen en la licenciatura, pero no es hasta que tú te enfrentas a eso que te das cuenta. Y sí es mucho esto que decía Fabián, sí son cotos de poder que determinan e incluso llegan a ilusionar o a desilusionar, según sea el caso, a los historiadores que están siendo formados. Caso contrario que yo encontré en la ENA fueron más abiertos. Sin embargo, no son tan... Hay alumnos que por su misma condición, por su misma historia de vida, están ahí y tienen otras actividades, y entonces están entre un mundo y otro. Entonces no hay una continuidad tan rápida, digamos. O sea, no es como esta idea de terminar la carrera y te titulas, ¿no? Sino que llevan un proceso diferente, que es algo que en la UNAM no se ve, o ya no se ve tanto, porque pues están todos metidos con la idea de que voy a terminar y hago la tesis, y terminan relativamente rápido, ¿no? Y en la ENA se tardan un poquito más, pero tienen otro tipo de experiencias, ¿no? Que eso los lleva a ser más abiertos, ¿no? A tener otro tipo de visión, me parece, y que les permite también plantear cosas bastante chidas, ¿no? Yo estuve dando clases en licenciatura y llegaban chavos con ideas bien locochonas y dices, ay, güey, esto nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea, desde un chavo que quería hacer la historia de su pueblo, entrevistando a un coronista, allí, por cierto, allí en el terruño de Fabián, en Xochimilco, hasta una chica que quería hacer de una escort, ¿no? O sea, de una acompañante, y de cómo era esta parte de la trata de personas, pero ya no era trata, sino que era otra cosa, ¿no? Dices, ay, güey. Y cosas bien locochonas que dices, que tú como docente te enfrentas y dices, chinga, ¿y ahora cómo le hago, no? O sea, ¿cómo le digo por dónde hacerle y no cae lo que muchas veces a nosotros nos hicieron, ¿no? Es de que eso no se puede hacer en historia, o eso no se puede trabajar, ¿no? O sea, sino romper los tabús y decirle, oye, pues está bien, mira, pase para acá, vete para allá, pregúntale aquí, ¿no? Ese es un asunto bastante canijo, que es lo que pone en jaque a las academias, que es en sí la problemática de la enseñanza de la historia en las universidades, porque ¿para qué sirve? Y eso nos lleva a otra polémica. ¿Para qué sirve un historiador profesional? ¿Qué función tendría un historiador profesional? ¿El narrarnos 1000 veces otra vez lo que pasó en la Revolución? ¿O acudir a la Revolución para entender el presente con una nueva perspectiva, ¿no? O cualquier otra cosa. Sí, definitivamente. Ya que hablas de eso, aquí yo quiero reconocer que por lo menos desde que yo estuve en la ENA y lo poco mucho que he tenido en contacto con las generaciones que siguieron de mí, que justo han sido los alumnos los que se han aventurado a abrir las temáticas e inclusive a dialogar con otras disciplinas en el quehacer de la historia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajé memoria colectiva y heavy metal, pues igual como Víctor, recuerdo que muchos de mis profes, inclusive me dijeron, no, es que eso no va a pasar, no lo justificas, ¿no? Y hubo gente que afortunadamente, por ejemplo, ahí mando un saludo a Teresa Pacho, quien fue que me adoptó, y que aprendes incluso sobre la marcha, ¿no? Eso ya mucho tiene que ver con experiencia, y me parece que lo que enriquece, y esa es una particularidad que tiene la ENA, y que no he visto, por ejemplo, con colegas de la UAM o con colegas de la UNAM, a no ser que tengan otras carreras, y es el diálogo. Aunque reconozco que hace falta más comunicación entre
las 7 carreras que integran la ENA, el hecho de que tú estés en ese espacio te lleva a dialogar. Por ejemplo, a mí, mi tesis me llevó a comprender algunos aspectos de la antropología y de la sociología que en mi formación inicial pues ni en cuenta, ¿no? Y a pesar de que tuve una materia de un semestre que se llama teoría antropológica, pues no me dio abasto. Y las optativas que, por ejemplo, llegan a ver y que no son en muchas ocasiones iniciativas de los profes de la academia, sino de los de asignatura, los horas semana mes, pues son los que realmente te llevan también a ampliar el panorama y a tener este diálogo. Ahora, el problema que yo le veo a el caso de la ENA, y que por ejemplo en la UNAM, hasta donde he visto, es un poco más accesible, y aquí mi buen Vic me dirá si es cierto o no, es que si tú quieres tratar un tema de historia universal, en la ENA es más complicado. Como que todavía está muy clavado este paradigma de estudiate primero lo que hay en casa. Y yo he notado que, por ejemplo, en la UNAM sí se presta a eso. Para hacer mi tesis, que por cierto está en correcciones finales y le pongo velitas para que este año ya salga, me tocó... La señora para que te haga descuento en las velas. ¿Mandé? ¿Te paso el contacto con la señora para que te haga descuento en las veladoras? Órale, sí, está buenísimo. El mío ya eso medio dificilón. Pero, por ejemplo... Y por favor, el 28 de a San Judas. Sí, yo creo que me voy a unir a la peregrinación con todo y tapabocas. O, por ejemplo, en la UNAM me tocó una tesis sobre el glam metal, que es un subgénero del metal, pero no está enfocado aquí al caso de México, sino a los Estados Unidos. Entonces eso me pareció muy interesante, y en otras revisiones que he hecho, algunos por mera curiosidad personal, he visto que en la UNAM hay más actividad que hagas historia antigua, por ejemplo, de la Edad Media, de Asia, de África, cosa que por ejemplo no veo tanto en la ENA. De hecho, en algún momento se me ocurrió querer estudiar lo que es las guerras púnicas, que bueno, también la historia antigua me late un montón, y pues no, o sea, como que no había mucha tela de dónde cortar, y eso que nada más era algo sencillo y por mera curiosidad personal. Tuve que ir a otros espacios, y ahí la UNAM sí me ayudó mucho a que pudiera realizar ese trabajo. Entonces creo que esa es una limitante. Creo que como en todo, tiene sus virtudes, sus ventajas, el estudiar en la historia, pero también hay otras cuestiones que hay que mejorar. Yo en ese sentido soy optimista, porque veo que con el simple hecho de que haya chavos que te propongan cosas diferentes, como lo mencionó Vi, y como en su momento también gente como Víctor lo llegó a hacer, pues paulatinamente la escuela se transforma. Y llega un momento en el que al final la academia pues tiene que aceptarlo, ¿no? No hablé de mi trabajo porque todavía no he hecho todo este ritual del examen profesional, pero el caso de Víctor es un buen ejemplo, y lo veo más destacable porque en la UNAM son en ese sentido un poco más reacios, más tradicionalistas. Y en eso... Sí, bueno, y aparte... Ajá, sí, Víctor. Sí, en eso tiene razón, porque la apertura a hacer historia europea, de África o Asia, te lleva a buscar nuevas fuentes y nuevos vínculos que te permiten los materiales que tienen resguardados la UNAM, y los vínculos que pueden tener con embajadas o en otras o con otros acervos, pues sí te permite y te abre muchas puertas, ¿no? Cosa que la ENA sí se centra mucho en México, precisamente por la naturaleza propia de la escuela, ¿no? Yo a estas alturas es lo mismo que siempre les decía a unos compañeros, ¿no? Que me decían que por qué me iba a la ENA. Pues ahora que estoy en la escuela, pues me doy cuenta que se hace mucho con muy poco. O sea, yo realmente veo que hacemos milagros, ¿no? Que nos preparan para la vida, carnal, nos preparan para la vida. Y en eso tienen razón. O sea, la visión que tienen los profesores acerca de hacer historia de algo que no sea mexicano, pues sí los pone, no sé si en jaque, pero sí como que hay esta parte de reticente
de decir, caray, pues ahora cómo le hago, no por falta de preparación, sino me imagino que por, órale, pero pues, ¿qué material le puedo recomendar aquí en la escuela, no? O a dónde se va. Si te fijas, si hay casos que han hecho historia europea, me imagino que han sido pocos, siempre son remitidos a acervos de la universidad, ¿no? Y en este caso, pues sí, también y las relaciones que tiene la escuela, pues son por otro lado, ¿no? O sea, están más cargados, e incluso las licenciaturas que tienen mayor peso en la escuela, pues no es la historia, es más bien antropología en sus diferentes facetas, ¿no? Pero, como dices tú, la academia se va transformando de acuerdo a que nosotros les vayamos poniendo en jaque o exigiendo otras cosas, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, no solo como docentes de asignatura, de hora, semana, mes, sino también como estudiantes, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a romper el paradigma y a proponer nuevas temáticas y metodologías que permitan entrar en un diálogo o en un conflicto con aquellos que nos están enseñando, ¿no? Que a ellos les funciona para aprender nuevas cosas, pues uno como docente pues aprende también de los estudiantes y bueno, ahí vamos haciendo camino al andar, dijera Joan Manuel Serrat, bueno, más bien Antonio Machado, que es el Cantare. Sí. Sí. Bueno, ahí yo también tengo que culpar al Santo Padre Manuel Gamio de toda su filosofía, de lo que traía con respecto a lo que era la antropología y ver efectivamente esto como un producto de la religión, de la revolución, perdón. Bueno, en México se cometió religión desde sí. Y de hecho la ENA se casó mucho con ese discurso, se sigue casando con ese discurso de tener que ser un producto todavía de la revolución. El problema es que se quedó con el concepto de revolución, yo creo que desde inicios del siglo XX, que es lo que pretendía Gamio para la escuela también. Sí, hacer una práctica científica y una práctica científica aplicada con el fin de que le permitiera al Estado entender a la sociedad, pero también que fuera una práctica revolucionaria y una crítica totalmente al positivismo que se venía manejando anteriormente con la disciplina, pero también que la antropología aportara esta lucha para una sociedad más democrática, que era la intención de Gamio. Sí, alguien. Ajá, bueno, sí. Por ahí sí, que esa es otra distinción que hay en casa, ¿no? Y me refiero a la ENA, que por lo menos eso yo recuerdo en mi época de estudiantes, varios profesores sí nos tiran ese rollo de que nuestro quehacer iba involucrado a una transformación social, que fuéramos sensibles. Y bueno, eso daba pie a que incluso uno pues tomara más interés o incluso hasta participación en los movimientos o en las problemáticas que se estaban dando. Creo que mi buen Edgar es de mi generación, entonces por ahí me acuerdo que cuando fue este relajo del cambio de calendario, pues yo sí me acuerdo que en clase algunos profesores nos hablaban del problema de la escuela y cómo eso se conectaba con lo que sucedía en el país, y bueno, ahí uno de manera personal tomaba parte activa o era testigo de esos sucesos. También me acuerdo muy bien de lo que ocurrió con el problema de la CENTE en el 2014. Yo ya no era estudiante, sin embargo iba seguido a la ENA porque en ese entonces tenía bastantes asesorías con mi directora, estaba empezando la tesis y recuerdo que la comunidad se involucraba, ¿no? Entonces era algo que, por ejemplo, yo no he notado en estudiantes de historia de otras instituciones. Digamos que el interés es diferente, pero no llega como a esa parte de ser un sujeto activo. Y he notado que varios compañeros ya en su quehacer profesional se mantienen en esa línea. Y ahí, bueno, pues ya es cuestión de cada quien del camino que toma. Y ese es, creo yo, un sello que tiene la casa. Sí, hay una cuestión aquí también.
La universidad te enseña un pensamiento crítico en función de que tú quieras aceptarlo, pero también parte mucho de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las experiencias personales, desde el lugar de donde vienes, el centro familiar al que perteneces, te dicta mucho la participación o no, por ejemplo, en la universidad. Yo recuerdo mucho, en mi generación se discutía, ¿no? Se hablaba del paro, ¿no? Entonces la palabra paro te remitía luego al 99, ¿no? Nosotros entramos, yo era de la generación 2002 en la escuela preparatoria, o sea, yo entré como 2 años después de que ocurrió lo del... 2 años, sí, como 2 años después de la huelga del 99. Y entonces te remitía, la palabra paro te remitía a una huelga, ¿no? Y decían, no, paro, no. Pero tú porque decías, no manches, 9 meses otra vez sin clases y la fregada, ¿no? Pero no te dabas cuenta que también había una diferencia y había una necesidad importante de sumarte, ¿no? A estos procesos. Sí, claro. Muchos de los que entraron conmigo a la facultad, recuerdo en particular una clase que llegó una chica a dar información y dijo del paro, que se iba a votar si el paro o no. Entonces, no, es que sí queremos clases, no queremos huelga. Y chinga, espérate, es que una cosa es un paro, y ahí es donde te das cuenta, una cosa es un paro y otra cosa es una huelga, ¿no? Y entonces te das cuenta de la forma en que la gente se suma o no, o está dispuesta a sumarse bajo ciertas condiciones, porque teme en algún momento a perder clases, cuando lo que está en juego es más canijo, ¿no? En este sentido, pues dices, y la ENA, y no digo que no pase en la UNAM y que no pase en otras universidades, sino que la forma de sumarse es diferente, precisamente a esto, debido a estas experiencias que se tienen, ¿no? Y aparte, la ENA pues tiene mucha liga con procesos importantes desde el EZLN, incluso anteriores, ¿no? Muchos profesores estuvieron metidos en lo del Frente Democrático en el 88, y otros con lo del EZ fueron parte activa. Muchos estudiantes estuvieron sumándose a las caravanas zapatistas, como lo hicieron los de la UAM, como lo hicieron los de la UNAM, pero tiene especial énfasis en la ENA, no solo por la porra, ¿no?, que dice insurgencia, rebelión, revolución y rebelión, sino que Marcos estuvo ahí en una comunidad muy pequeña, que le fue significativo el que asistiera el Zoom, y que en la UNAM pues hubo, sí, manifestaciones y marchas de acompañamiento, pero el tenerlo en casa pues es diferente, ¿no? Entonces parte mucho de la significación que tiene el sumarse a una lucha disidente, como en otras universidades puede tener. Pues son los revoltosos, ¿no? Siempre son los grilleros, siempre son los que van a estar en la vanguardia. Sin embargo, no tanto por la participación, sino por la cantidad de gente que pueden meter a una marcha. Y nosotros con un contingente de 100 personas, pues podemos hacer bulla, pero no vamos a tener los reflectores necesarios o los reflectores principales, ¿no? Pero bueno, vamos caminando. Sí. De hecho, sí, tienes bastante razón en eso, Víctor. La ENA, prácticamente, incluso era lo que iba a comentar y me ganaste el comentario. La propia porra de la ENA está marcada justo ahí la cuestión de la revolución. Y como ya lo mencionaste, Marcos, todos los procesos han identificado lo que es parte de lo que es ser enano. Incluso yo también cuando entré a la ENA, sí era una parte como importante. Incluso pues no, los propios profesores. No sé si... Yo, de hecho, yo cuando entré a la ENA, era el pleito del director, que ¿sí? Estaban revelando un grupo ahí que no quería, porque no se había votado por ese director. Creo que Fabián también es... Sí, pues de hecho somos de la misma generación, nos tocó ese burlote. Ya es que nuestro primer día de clase estaba cerrada la escuela, e incluso desde el propedéutico, no recuerdo si estábamos en el mismo grupo. Eso sí no me acuerdo. Pero sí, tengo la idea bien fija de que mi profesora, que me daba el módulo de historia,
que por cierto también fue maestra mía en una materia que se llamaba Historiografía del siglo XIX, pues 3/4 partes del tiempo de la clase nos estuvo hablando que fuéramos o no fuéramos parte de la comunidad. Lo que se suscitaba en la escuela era, digamos, parte de nuestro quehacer, ¿no? Y que si éramos aceptados dentro de la institución, pues debíamos de tomar, si no un rol activo, sí por lo menos enterarnos bien. Bueno, yo que de alguna manera también estaba como que sensible a ese tipo de problemáticas y que en la prepa, yo también soy egresado de prepa 1, entonces a mí me tocaron también las reminiscencias de la huelga de la UNAM, y en mi último año en la preparatoria, incluso con unos amigos armamos un colectivo cultural pequeño que tenía esa idea. Pues sí, de alguna manera me interesó, y recuerdo que pues la mitad de mi primer semestre pues estaba impregnado de ese ambiente que no sé si recuerdas, estaba bastante tenso, pero realmente para mí, que no estaba curiosamente tan adecuado a ese tipo de ámbitos, pues me parecía sorprendente que una escuela casi en su conjunto tuviera ese tipo de roles, y que de alguna manera profesores y alumnos, casi sin distinción, digamos así, se ensuciaran en ese tipo de participaciones. Que dentro de mi instancia en la ENA me ha tocado ver varias veces. O sea, otro caso que también me dejó impresionado pues fue con lo del 2014, con los profes, que me tocó incluso a mí también velar la escuela. No sé si tú anduviste por ahí, que fue cuando se bloqueó Periférico. Ajá. Y que varios de nosotros, incluso ya egresados, nos quedamos a cuidar la escuela esa noche, y que varios de nuestros profesores estuvieron incluso moviéndose para llevar cosas al centro, que era en donde estaban los camaradas del CENTE, algunos otros moviéndose para conseguirnos cosas para pasar la noche. También me tocó ver el apoyo de la colonia ese día. Fue algo bonito, pero también tenso y al mismo tiempo particular, porque no lo vives en otras instancias. Por lo menos a mí no me ha tocado, y menos ese nivel de participación. Entonces eso es lo que también hace a la ENA un lugar bastante especial. Digo, más allá de las críticas que también pueda llegar a tener. Claro. Como verán, ya llevamos casi la hora de conversación. Creo que se ha pasado rapidísimo este tiempo, pero también quisiera preguntarles en lo personal, nada más para no dejarlo pasar, y preguntarles personalmente a ustedes dos, ya que son dos, sus dos principales corrientes dentro de la historia. ¿Por qué? Y para finalizar esto, ustedes en lo personal, el uso que le ven en la actualidad a la historia. A ver, si quieres tú primero, mi querido algo fuerte para cerrar. Ok. Mira, mis dos corrientes sería corriente alterna y corriente directa. AC/DC. No, muy bueno. A mí las que me llaman mucho la atención y yo trabajo mucho es historia social e historia cultural. Historia social porque el hablar de los sujetos en su contexto y tomando en cuenta sus cuestiones culturales, todo lo que producen, lo que hacen, me lleva a entender también procesos más grandes, ¿no? No solo de los grandes personajes, sino que los grandes procesos los hacen personas comunes, ¿no? Por ejemplo, me lleva a pensar en los trabajos de Thompson, de la clase obrera en Inglaterra, en los cuales la revolución industrial fue hecha por los mismos obreros, ¿no? Pero se habla de quien inventó la máquina de vapor, de Adam Smith y el capitalismo, y se habla de todos esos procesos de producción, pero no se habla de la gente, ¿no? No se habla de los obreros,
Y entonces me lleva a pensar eso, ¿no? Entonces, en el caso de la historia cultural, pues también son formas de expresión que tiene la gente que va cambiando de acuerdo a un contexto. Y esto te lleva a pensar que lo que es significativo para una época, para una etapa histórica, ya no lo es o ya no lo es tanto en otra, ¿no? En el caso específico, en la música, por ejemplo, el hablar del rock, del rock mexicano en los 80, que es lo que trabajo, pues te lleva a pensar ahora, por ejemplo, qué son los Caifanes, ¿no? Para los que nos gustan los Caifanes, pueden decir, no, es la mejor banda del rock mexicano, y Saúl Hernández cuando tenía voz era la onda, ¿no? El mejor cantante. Hace muchos años. Pero el punto es que a las nuevas generaciones ya no les gustan los Caifanes, ¿no? Entonces, entender por qué ya no les gusta es entender también el cambio generacional, qué nuevas perspectivas, qué nuevas formas de expresión hay, ¿no? Qué nuevos canales de difusión de música existen y qué tanto los músicos, qué tanto los que escuchamos música también recurrimos mucho a la nostalgia, ¿no? Ese es un asunto. Claro. Y eso también nos lleva a pensar. El rock mexicano, pues sí, puede ser representado por los que lo ejecutan, ¿no? Por las condiciones, por las inquietudes que tienen al cantarlo, pero quienes les dan forma son los que lo escuchamos y asistimos y consumimos. Entonces nos llevan a plantear varias cosas muy interesantes. Y la otra, ¿qué función tiene, qué papel juega la historia en estos días tan asiguos, tan inciertos? Bueno, la historia puede ser una herramienta que libera o puede ser una herramienta que te sujeta, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú decides interpretar, si tú decides acudir a una historia que vaya de acuerdo al morbo, como decía Fabián, que te vaya a dar los datos precisos, pues no te va a ayudar a entender lo que estás viviendo, ¿no? No quiere decir que haya una historia mejor que la otra, sino que más bien tu realidad, tu experiencia, tus inquietudes, te van a llevar de la mano a lo que quieres saber, ¿no? Y esto pasa mucho también con la forma en que te es presentada la información, ¿no? ¿Qué capacidad tienes de discernimiento o qué tanto puedes o quieres criticar, ¿no? La información que se te da? Entonces, si tú te presentas y tienes capacidad analítica y quieres tener esta discusión, pues acudes a otras formas, ¿no? O sea, puede ser tan variado desde un libro de historiografía hasta una novela, ¿no? Y vas a encontrar elementos históricos que te permitan estudiarla. Es más, alguna vez escuché que es muchísimo, el mejor libro que existía para entender el siglo XIX mexicano no era un libro de historia, sino una novela escrita por Fernando del Paso, que era Las Noticias del Imperio. Noticias del Imperio. Te lleva a entender esta parte, ¿no? ¿Qué te puede liberar? Pues la forma en que tú puedas entender tu realidad. Las diversas formas de entender una realidad en la que tú eres sujeto, un sujeto histórico, cuyas decisiones te permiten trascender al tiempo y tu espacio, ¿no? Las relaciones que vas construyendo y todo. ¿En qué forma te pueden hundir o te pueden sujetar? Bueno, pues en tanto que tú no quieras, digamos, poner en entredicho, poner en conflicto lo que tú estás viviendo, ¿no? Hasta que tú no reflexionas, tú no te das esa oportunidad de entender lo que está pasando a tu alrededor. O sea, vamos, decían que el agua se pudre cuando está estancada, ¿no? Cuando sigue su cauce es cuando el agua está viva. Y así es el ser humano, mientras se mantenga en movimiento, mientras se mantenga criticando, metiéndose en conflictos, metiendo sus narices en cualquier parte, pues es una señal de que estamos dispuestos siempre a un cambio y sobre todo, en mi caso al menos, pues un cambio en bienestar de la comunidad, un cambio y que te permita que seamos felices en la posibilidad que tengamos, siempre y cuando tengamos la oportunidad y las posibilidades iguales, ¿no? O igualitarias. Claro. Pues gracias, Víctor. Fabián. Sí, bueno, yo coincido con Vic.
Creo que entre Ajá. las corrientes historiográficas que más me llaman la atención, pues es la historia social, porque de alguna manera te hace ver que los protagonistas de los diferentes procesos históricos que de alguna manera vemos en la escuela pues de una forma un tanto parca, pues en realidad está protagonizada por seres humanos comunes y corrientes como unos, ¿no? Entonces, entender una historia desde abajo te permite entender, pues, de alguna manera tu propia situación. Y no solo eso, sino también la manera en cómo puedes trascenderla, tanto individual como colectivamente, ¿no? Y ahí ya me estoy acercando un poquito a el uso que pudiéramos dar a la historia en la actualidad. Otra corriente que también me llama bastante la atención, creo que es la Escuela de los Anales. Es una corriente que ha pugnado por la apertura de la historia en el sentido de que no se debe enclaustrar a ciertas temáticas o a ciertos campos, sino que debe ser más aventada, ¿no? También el hecho de que se manejen otras referencias, como en algún momento también lo tocó Víctor, pues me parece rico porque de alguna manera nos lleva a entender lo que estamos estudiando a un nivel un poco más profundo a lo que usualmente o tradicionalmente veníamos entendiendo, ¿no? En ese sentido, particularmente la historia de las mentalidades me agradan bastante porque es cómo inclusive desde lo subjetivo el hombre va a ir cambiando, ¿no? Y esto evidentemente implica una transdisciplinaridad. Me agrada mucho la microhistoria porque nos hace ver cómo a partir de un solo caso uno puede explicar una generalidad. Ahí aprovecho para aventar un comercial, que lean El queso y los gusanos de Carl Gilsburg. Es una de las obras más emblemáticas de esta corriente historiográfica y nos lleva como a partir de la explicación de una etapa de la vida de un molinero del siglo XVII, se explica toda una cosmovisión de un sector de la sociedad italiana de esa época. Y bueno, por último, también historia cultural me ayuda bastante porque me orienta hacia este otro tema que te digo que me tiene muy fascinado, que es la memoria colectiva. Entonces la historia cultural me permite recuperar estas referencias y relaciones que hay con el pasado a través de los recuerdos que son significativos para una comunidad y que creo yo le dan una dimensión mucho más amplia a cómo entender la historia. No solamente es desde las clásicas referencias que usualmente trabajamos, el archivo, por ejemplo, sino también a través de una entrevista, de una anécdota, de un espacio que contiene una serie de recuerdos importantes para una comunidad. Uno puede entender la dinámica y no solamente desde un sector social específico, sino desde varios, ¿no? Entonces eso habla también de esta relación con el pasado, implica luchas por el reconocimiento, implica también ciertos atisbos de conservadurismo, la resignificación de símbolos, ¿no? Ahorita hay un debate muy interesante en torno a lo que han hecho las manifestaciones sociales con los monumentos históricos, y ahí entra la política de la memoria y la relación que hay en la historia desde el poder y contra el poder, ¿no? Y en ese sentido creo que, para cerrar mi participación, la historia juega un rol importante en la sensibilidad. Me parece que yendo hacia una apreciación más crítica de la historia, más allá del entretenimiento, o si lo quieres ver así desde ocuparla como una forma de cuestionar a una comunidad a partir de un imaginario específico, que sería la historia nacional que aprendemos en la escuela, el ir hacia un estudio crítico de la historia nos lleva a ser sensibles a lo que está pasando, a no ver las cosas como todo es blanco, todo es negro, como ahora lo estamos viendo, y bueno, en las redes sociales se puede observar bastante, sino ver las diferentes interpretaciones y posturas y entender por qué se está haciendo. Y aquí coincido con Víctor en que la historia no nada más debe ser un conocimiento teórico que te lleve a la reflexión, sino que te lleve a la acción, no solamente en términos de intereses individuales, sino colectivos, porque al final, por mucho que tengamos la tecnología, por mucho que estemos en una zona de privilegio, de confort, no dejamos de ser seres sociales. Entonces eso involucra
que nuestro desarrollo va conectado al desarrollo de una comunidad más amplia que sobrepasan los límites personales. Entonces la historia ahí, coincidiendo con Víctor, te lleva no solamente a vislumbrar eso, sino a cuestionar e inclusive a transformar desde tu propia área, ¿no? Y creo que ahí es en donde, por ejemplo, pudiéramos aplicar un estudio y un aprendizaje crítico de la historia en, por ejemplo, entender las disyuntivas en cuanto a perspectiva de género, a la violencia, al racismo, a este conflicto de individuo-colectividad, que bueno, son problemas que en el presente estamos teniendo, ¿no? A la polarización política, que eso es algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, porque sí pienso que a un corto plazo pues podríamos caer en una especie de neototalitarismo. Ya estamos viendo por ahí señales y alertas, y la historia de alguna manera puede generar una conciencia social que nos salve de eso, ¿no? Ahora sí que tener empatía con el vencido, como diría Benjamin. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Fabián. Los escucho y pienso que, no sé, deberían estar haciendo videos como los que hacen los tipos que resumen películas en YouTube, pero resumiendo libros. Yo creo que tendrían bastante éxito, sería bastante interesante, como lo resumo de tal libro de la historia, no sé, o de los que me acaban de recomendar ahorita, acaban de recomendar. Es muy interesante, nada más que sí, ya llevamos más de una hora platicando aquí, y de hecho quisiera también hacerle la invitación para hablar en otra ocasión, también profundizar en estos temas. Sí, maravillosa materia disponible, ¿eh? Cuando gusten nos ponemos de acuerdo y le seguimos dando. Y mira, podemos hablar de cualquier otra cosa. Si quieres hablar de fútbol americano, le hablas a Fabián porque yo no sé, pero podemos hablar de fútbol. No, pero tal vez ya profundizando posteriormente en el trabajo de sus tesis, o sea, ya algo específico de ustedes, algo que pudiéramos profundizar más. Claro que sí. En los chistes de Víctor, no sé. Ándale. De por qué si la antropología y la historia son buenas amigas, por qué a veces no nos las presentan como si fueran antagónicas, ¿no? De ahí me acuerdo mucho de lo que dice el personaje de Los Simpson, el Willy. Ándale. ¿Quién? Willy el escocés. Ah, sí, ya. Sí, de veras. Arruinaron. Ándale. Algo así. Sí, ¿no? Pues. Oigan, Pat, Sí. Víctor, Ajá. de verdad les agradezco mucho la intervención. Yo creo que va a ser un excelente episodio para este podcast. Igual, les dejo la invitación, nos ponemos de acuerdo. Tal vez cuando baje esto de la cuarentena de 3 meses, 5 meses, no sé cuánto llevemos, podamos ya hacerlo, pero frente a frente, no a la distancia, sino ahora sí con un cafecito o con una chela, no sé, algo que nos permita por mí encantado, amenizar. por mí encantado. ¿Podemos conseguir patrocinio del templo de Diana de allá de Xochimilco? Ándale, sí. Para no más no llores, para que sea algo más ad hoc. Ándale, curadito de vainilla o de apio. Sí, porque no le entro al pulque solito. Al pulque solito sí no le entro. Pero unos curaditos son bienvenidos. Órale, pues. Va, que va. Va, pues bueno, chicos, muchas gracias por su intervención. Espero verlos pronto, cuídense mucho. Y pues esto fue la primera intervención, la primera, no sé si llamarla como mesa redonda, yo estoy en una mesa cuadrada, no sé ustedes. Una mesa triangular. Bueno, más bien más rectangular que cuadrada, pero no sé ustedes. Pues yo la tengo rectangular porque estoy en mi cama. Entonces, pues sí, una mesa de debate, una mesa de discusión. Espero ahora sí que en lo pronto verlos y continuar con los debates. Sí. Muchas gracias por esta intervención en Los Argonautas. Gracias a ti. ¿Alguna frase con la que quieran despedirse, compañeros? Pues que sigan habiendo
de canales, y felicidades por esta iniciativa que tienes, Edgar. Creo que hace falta más canales así que de alguna manera pues le quiten los prejuicios a lo que estudiamos y al contrario pues sea un campo más accesible, sobre todo para quienes tienen en sus planes pues rifarse la vida en modo difícil como nosotros. Sí, Muy difícil. pues sobre todo agradecerte la invitación, ¿no? Porque esta plática, espero que les funcione a muchos de los que escuchen para entender lo que es la historia, para que entiendan nuestras experiencias y para que ellos mismos entiendan sus experiencias. Y bueno, nada, cuídense mucho, coman frutas y verduras, Escuchen mucho rock and roll. Díganle no al reggaetón. Díganle no al reggaetón. Y pues nada, muchas gracias, Edgar. Estamos en contacto. No, pues al contrario, muchachos, pues muchas gracias. Seguimos en contacto y pues nos vemos hasta la próxima. Y